Buenos días, soy Daniel Ángel Cubillas del programa Tu Voz es Mi Voz, organizado y emitido por la Federación Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios FENTATSUNA, base de la CGTP. Hace pocos días, exactamente el día 22 de septiembre, ha sido un aniversario a nuestros colegas trabajadores de tributos internos. Les enviamos un caluroso saludo y estamos próximos al 2 de octubre. El 2 de octubre del año 1773 se creó la aduana peruana durante la gestión del virrey Amadi Yunet. Cumple 252 años esta noble institución que es más antigua que la República, y les enviamos un saludo cordial, fraterno a todos los colegas que laboran en las aduanas del Perú, especialmente a los de las zonas más remotas y alejadas del país. Dicho esto, estamos enlazándonos con Omar Parco, secretario del Departamento de Juventud Trabajadora de la CGTP. Este segmento está relacionado a lo que hace pocos días se ha protagonizado acá en la capital, que es la marcha de los jóvenes de la generación Z. Y Omar Parco, en su calidad de secretario del Departamento de Juventud de Trabajadores de la CGTP, nos va a dar algunos alcances adicionales a la plataforma de la marcha de las jóvenes de la generación Z, como son el régimen CAS y el proyecto de ley 6368, qué vínculos tiene con la generación Z y sus luchas actuales, ¿no? También qué papel está asumiendo la Secretaría de Juventud de la CGTP en relación a esta plataforma, y los comentarios sobre la reforma pensionaria vinculada a este tema. Recordemos que este tema de la marcha de la generación Z está relacionada directamente al tema justo de la reforma pensionaria. Hace pocos días el Ejecutivo, primero el Congreso autorizó y segundo el Ejecutivo ya definió el retiro de los fondos de la AFP, pero los cuestionamientos al sistema previsional subsisten. El sistema perverso de las AFP todavía subsiste, como hace una semana Gabriel Bustamante, especialista en temas previsionales, alertó que era de repente un engaña muchachos, ¿cierto? Justamente para desviar el tema de fondo, que es la continuidad del sistema de AFP, que beneficia, y él lo expuso claramente, beneficia casi exclusivamente a los dueños de las AFP, en detrimento de los aportantes. Nos explicaba Gabriel Bustamante que las AFP obtienen utilidades millonarias anualmente, que esas utilidades no se repartían entre los aportantes a las AFP. Y es más, tuvimos oportunidad de conocer que, contrariamente a lo que pregonan determinados sectores económicos y sociales del país que apuestan a invertir en el Perú, las millonarias ganancias que obtienen estas AFP no se invierten en el Perú justamente, sino se las llevan fuera del país, de repente hasta paraísos fiscales. Hasta ese extremo todavía no hemos llegado el tema de la investigación. Pero lo que sí sabemos es de que definitivamente esas utilidades en su mayoría no se invierten en el país como debería ser, ¿no? En todo caso, ya estamos enlazándonos con Omar Parco, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, Omar Parco, ¿cómo estás? Te saludamos de Tu Voz es Mi Voz. ¿Cómo estás, Omar? Gusto saludarte. Muy buenos días, compañero Daniel. Muchísimas gracias por la entrevista el día de hoy. Agradecer a FENTATSUNA por el esfuerzo que viene haciendo en esta promoción bajo el programa Tu Voz es Mi Voz. A tu disposición, Daniel. Sí, Omar, ¿qué nos podrías comentar en relación a la visión, a la óptica que tiene la Secretaría de Juventud de la CGTP, que está a tu cargo,
en relación al régimen CAS y el proyecto de ley 6368, que es el denominado CAS con derechos. ¿Cuál es la visión que tiene la CGTP sobre el particular, Omar? No, definitivamente, Daniel, desde el Departamento de Juventud de la CGTP se viene apostando en la articulación de diferentes sectores públicos estatales con respecto a unificar a los jóvenes representantes, cuadros dirigenciales futuros de la CGTP. Y con relación al caso, es transversal la forma de vulneración de los derechos que ellos vienen atravesando día a día. Ya, podríamos decir que el régimen subsiste, o sea, sobrevive, o sea, al margen del retiro de las 4 UIT aprobadas tanto por el Legislativo como por el Ejecutivo, y que es obligatorio que los jóvenes aporten a esas AFP. ¿Subsiste ese modelo, Omar? Esa propuesta no es reconocida desde la central mariateguista, porque consideramos que la contribución que se debe apostar es en forma tripartita, tanto el Estado, el empleador y los trabajadores. Eso debe pasar en una derogatoria y de poder discutir en esa, en un diálogo entre las partes, entre los actores principales, para poder construir una agenda, un sistema previsional y que no sirva a merced de los grandes mercaderes o representantes de esta FP que solamente lucran con el sistema previsional hoy en día. Ya. ¿Por qué, entonces, en conclusión, el régimen CAS representa una forma moderna de precarización laboral para la juventud trabajadora? Definitivamente que sí, ¿no? Este régimen CAS, ¿no? Como que formaliza una forma de temporalidad, negando cierta estabilidad y derechos previsionales y el crecimiento a una sindicalización, ¿no? Es una forma de explotación legalizada desde un Estado en la forma de un patrón informal, ¿no? Ya. O sea, podría presentarse el escenario que un joven trabajador podría ser, entrecomillado, premiado con el despido luego de 5 años de servicio continuo. ¿Se presenta esa figura en el Estado? Sí, porque en este proyecto de ley que mencionaste hace unos momentos, 6368, ¿no? Condena a un tipo de contratos renovables hasta 5 años. 4 años, 11 meses, 29 días, hasta aquí nomás, te despido. Es una trampa jurídica para rotar simplemente mano de obra barata, ¿no? Ya. Ahora, digamos, esta norma, la que está vigente, ¿afecta la sindicalización juvenil en el sector público? ¿Los compele a retraerse y no afiliarse, no sindicalizarse, organizarse sindicalmente en el sector público, especialmente los jóvenes? Sí, esta forma de desnaturalización contractual afecta el crecimiento sindical, compañero Daniel. En ese sentido, no te permite, ¿no?, una continuidad, porque bajo el pretexto de una temporalidad hay ese miedo de que el joven pueda afiliarse a una organización sindical. O sea, afecta. Entonces, podríamos concluir o avisorar que es necesario, es urgente que nuestra central CGTP exija la eliminación de los artículos 3 y 5 de dicha norma. Hola. Sí. Se entrecortó la comunicación, Daniel. Ya no, estábamos preguntando si es urgente que la CGTP exija la derogatoria de los artículos 3 y 5, porque podrían ser instrumentos de regresión laboral. Sí, no, definitivamente la central, en su posición de cualquier vulneración al derecho laboral, exigimos, ¿no?, la eliminación de estos artículos 3 y 5 de este proyecto de ley, que generaría un tipo de instrumento de regresión laboral
¿no? Y que consolidaría un modelo de Estado explotador. Por ello, desde la central abrimos las puertas a unificar fuerzas y a movilizarnos para derrotar esto en una segunda votación que pueda darse en el Congreso. Muy bien, Omar. Yendo a otro aspecto, la marcha de la generación Z y sus luchas actuales. ¿Cómo se define, o qué rasgos definen a la generación Z como actor político en nuestro país? Definitivamente la expresión de las y los jóvenes comprendidos, ¿no? En la generación Z o llamada Centennial es una generación crítica, es una generación digital, ¿no? E irreverente, ¿no? Y resalta en ellos mucho la sensibilidad ante la injusticia. No confían en las instituciones, pero siguen una acción directa, como lo han demostrado estos fines de semana, ¿no? Son la energía, son el motor de revueltas que puedan darse, ¿no? O sea, podríamos decir que la indignación juvenil de esta generación frente a la precariedad y el autoritarismo, ellos la reflejan en las acciones directas. ¿Y en qué más podría expresarse, Omar? Definitivamente la indignación juvenil es legítima, ¿no? Y los empodera, ¿no? Porque estas marchas suelen ser espontáneas, suelen ser por campañas digitales virales que se desarrollan, hasta un tema cultural que propiamente los jóvenes están desarrollando en diferentes espacios, ¿no? Pero que sí es importante y necesita la dirección política, compañero Daniel. Claro, los memoriosos recuerdan pues esas manifestaciones multitudinarias contra la ley Pulpín. ¿Te acuerdas algo de eso, Omar? Eso fue hace poco. Bueno, claro, hace casi 10 años, ¿no? 2014, 2015, casi 60 días permanente de lucha para poder derogar esa ley, ¿no? Pulpín, ¿no? En la cual demostró un logro, una victoria en ese tiempo y ejemplo a seguir, ¿no? La juventud organizada fue y es ejemplo de derrotar N leyes que reprimen o sean regresidas y afectan al derecho laboral, ¿no? La calle sigue siendo un espacio de disputa, compañero Daniel. Esto fue definitivamente un logro, una conquista, una victoria que inspira a nuevas luchas futuras, ¿no? Podríamos decir entonces, Omar, que es vital que la CGTP reconozca la potencia disruptiva de esta generación. Definitivamente sí. Sin juventud no hay renovación sindical. Sin juventud no hay una capacidad de mantener una movilización sostenida, Daniel. Y por ello, ¿no? Insistimos y invitamos y reiteramos que nuestra central es de puertas abiertas a todos los espacios de Departamento de Juventudes. Seguimos en alianzas, ¿no? Bajo nuevas estructuras y acorde a los nuevos lenguajes de la juventud y la generación que va saliendo, como la generación alfa, la generación centennial, la generación millennial, y cómo no esperarlos para poder seguir coordinando futuras acciones de lucha que puedan devenir. Otra pregunta, Omar. ¿Cómo la CGTP puede tender, construir puentes entre juventudes, entre las juventudes informales, estatales y estudiantiles? Muy importante esa segmentación que mencionas, porque articularlo, ¿no? Articularlo es importante porque nos tendríamos la oportunidad de coger sus demandas, ¿no? Escuchar las demandas de cada segmento en la cual se ha expresado estudiantil, campesinado, afrodescendientes, campesinos, comunidades LGTBI. Entonces, es articular estas demandas y recogerlas y poder integrarlas en una agenda común. ¿Qué herramientas necesitaría la juventud trabajadora para disputar ese escenario, ese espacio que hoy pocas organizaciones, no solo sindicales, sino políticas incluso, no la miran con la atención que debería? El sector juvenil
de acuerdo a las últimas informaciones, en estas elecciones de 2026 son 2.500.000 nuevos votantes y están conformadas justamente en su mayoría. Entonces, ¿qué visión tiene la CGTP frente a eso, Omar? No, definitivamente son millones de jóvenes que van a votar por primera vez, Daniel. Es un que en su gran mayoría, casi el 50% podríamos decir, ¿no? Están con sentimientos negativos hacia estas representaciones politiqueras que se ofrecen en esta campaña electoral, ¿no? Pero también desde el Departamento de Juventud de Daniel hemos identificado, ¿no?, escasez de cierta capacitación en nuestros cuadros dirigenciales o la falta de politización, como también la ausencia de una cultura organizativa de fiscalización. Ante ello, es importante la formación política, es importante el acceso a medios, a redes de apoyo, una narrativa, una forma que conecte el trabajo digno con una democracia real, ¿no? Porque también le sumamos que la lucha es también cultural, también. En el segmento final, Omar, ¿por qué el sistema privado de pensiones, o sea, las AFP, es rechazado, es cuestionado por la juventud trabajadora? Simple, Daniel, porque estas instituciones, AFP, no garantizan pensiones dignas, porque se basan solamente en especulaciones financieras y, sobre todo, el riesgo lo asume el trabajador, ¿no? Las AFP en todo este tiempo lucran, ¿no? Mientras que en el futuro los jóvenes van a acumular una miseria de precariedad en su sistema previsional de jubilación. ¿Por qué entonces la reforma pensionaria debería ser enarbolada por la juventud? Esta juventud rebelde que hace pocos días ha dado muestra de su combatividad en estas dos marchas protagonizadas el día sábado y domingo. Hola, se me fue la comunicación. ¿Por qué la juventud qué? Ya, decíamos que por qué la reforma pensionaria debe ser una bandera, ¿no es cierto?, que izan los jóvenes, no solo de la generación Z, sino de otros sectores de la población. Eso se ha demostrado en las marchas que han habido el sábado y domingo, que han sido fuertemente reprimidas por la Policía Nacional. ¿Por qué debería ser una bandera? Bueno, partamos que este atropello, presentar este nuevo modelo previsional, ¿no?, afecta a todas las generaciones, es intergeneracional lo que viene sucediendo, compañero Daniel, en este atropello, ¿no? Pero ¿por qué se menciona que la bandera juvenil debe levantarse? Porque hoy lo que puedan los jóvenes aceptar o que nos imponga este sistema funcional, va a afectar en su vejez, ¿no? Porque va a ser una vejez cruzada, ¿no? Y si no luchamos, y si no nos articulamos, si no nos juntamos, vamos a estar condenados a una indigencia privacional. Bien. ¿Qué modelo alternativo propone la central CGTP y sus juventudes? Bueno, esto a raíz de debates del último Asamblea Nacional de Delegados, de la CGTP, de las diferentes instancias que se viene participando en el Consejo Nacional, Secretariado, y del mismo Congreso, compañero Daniel, la propuesta es un sistema público, un sistema universal, solidario y tripartito, donde el Estado, el empleador y el trabajador, como lo hemos reiterado, aporten, ¿no? Y donde la pensión sea un derecho, más no una mercancía, Daniel. Correcto. ¿Qué acciones concretas impulsará la Juventud Trabajadora, la CGTP? Y creo que, si no me equivoco, la CGTP ha convocado una jornada nacional de lucha para el 2 de octubre. ¿Qué nos podrías comentar, Omar, sobre el particular? Efectivamente, compañero Daniel, la central viene desde décadas, creo, ¿no?, reivindicando
reivindicando y defendiendo los derechos laborales en nuestro país. Este 2 de octubre se convoca a nivel nacional, ¿no?, por la defensa de la libertad sindical, por el respeto a la denegación colectiva, ¿no?, por el respeto a la huelga, contra la inseguridad ciudadana, Daniel, contra este gobierno y este legislativo ilegítimo que no nos está representando y que da la espalda al pueblo. Son demandas como también el respeto a nuestros pensionistas, ¿no? Son estas demandas, compañero Daniel, que nos va a acompañar para este 2 de octubre, en Plaza de Mayo, a las 4 de la tarde, poder articularnos a nivel nacional y poder dar en forma pacífica estas demandas a conocer a las autoridades y a la ciudadanía en general. Muy bien, Omar. ¿Cuál es tu mensaje final para la juventud trabajadora del país? Sí, Daniel. Sí, Daniel, quisiera un ratito. Quisiera permitirme, por favor, un par de minutos, poder anunciar por tu medio, por los oyentes que nos siguen en el programa el día de hoy, tuvo otra voz, ¿no? De la juventud trabajadora de la CGTP, convocamos a todas y todos los jóvenes del Perú a movilizarnos contra un gobierno ilegítimo y un Congreso sometidos a los grupos de poder económico. Nos sumamos con firmeza a la lucha de la juventud autoconvocada, que con dignidad y valentía están demostrando que no se rinden ante la represión ni aceptan un futuro precarizado. Rechazamos esta ley 32.123 que favorece a la CGT y que condena a nuestra generación a la explotación y a pensiones indignas. Estamos exigiendo un trabajo digno, una seguridad real en nuestras calles y justicia para las muertes del 2023 que siguen impunes por responsabilidad del Estado. Por ello, este 27 y 28 de septiembre nos vamos a encontrar en la Plaza San Martín, en las principales plazas del país. La juventud trabajadora organizada levanta su voz porque el futuro es nuestro y lo conquistaremos en las calles, luchando junto a la clase trabajadora. La juventud está en pie de lucha. CGTP presente. Muchas gracias, compañero Daniel. No, al contrario, Omar, gracias. Hemos tenido a Omar Parco, secretario del Departamento de Juventud Trabajadora de la CGTP, muy agradecido. Siempre esta tribuna estará abierta para ustedes, Omar. Muy agradecido por tu participación. Hacemos una pausa y regresamos con Domingo Cabrera Toro, secretario de la CTE. Una pausa y regresamos rápidamente. Estamos enlazados telefónicamente con Domingo Cabrera Toro, secretario general de la Confederación de Trabajadores Estatales del Perú, CTE, quien nos expondrá sobre la situación de la negociación colectiva centralizada
también sobre la concluida el 2025-26 y la próxima 2026-27, y también sobre la temática CAS. Adelante, Domingo Cabrera, muy buenos días. Muy buenos días a la voz, a los de Voz Sin Voz. Un abrazo desde la Confederación de Trabajadores Estatales. Sí, Domingo, estamos comentando que nos vas a exponer el estado situacional de las negociaciones colectivas centralizadas, las que han concluido 2025-26 y la próxima 2026-27. ¿Qué nos podrías comentar, Domingo, sobre el particular? Bueno, nos vamos por la cuarta negociación colectiva después de 42 años de lucha. En todas las negociaciones colectivas hemos tenido graves problemas hay una bulla, no sé si... Sí, adelante, Domingo. Y entonces en estas cuatro negociaciones que llevamos han presentado una serie de dificultades, pero en ninguna de los convenios colectivos nacionales hemos dejado de colocar cláusulas a favor de los trabajadores en general, de todos los regímenes, incluido la 1057. En la última cláusula, en la última convenio, se debatió sobre la necesidad de la CTS al 100% y también los derechos de los trabajadores en todo el Perú sobre los aguinaldos o las gratificaciones para que se les dan a todos los trabajadores de los demás regiones. Bueno, y sobre la CTS, que no tenían todavía, se dejó el gobierno nos impuso 77 millones para comenzar a reconocer el derecho a la CTS un 14%. En contrario a lo que nosotros habíamos solicitado el 100%. Como no había ni lo uno ni lo otro, nosotros, las centrales estatales, incluidos los compañeros CAS, como eran los compañeros de la estatal, aprobamos que se inicie con ese porcentaje hasta que en el camino se puedan regularizar el 100%. Los beneficios de los trabajadores en términos generales han sido pírricos para todos y los más afectados obviamente son los trabajadores de las 276 y 728 frente al elevado costo de vida. Los trabajadores estatales solamente reciben de las 276 gratificaciones o aguinaldos de 300 soles todos los años, hace 15 años. No ha habido forma alguna de poder elevar ese derecho por gratificaciones. Ahora el Congreso ha aprobado una gratificación para los compañeros CAS y consideramos que deben de cumplir con lo que están aprobando, que es un sueldo por cada trabajador CAS, tanto para Patrias y Navidad. Y nosotros, obviamente, los trabajadores de la UNICEF reciben solamente 300 soles. Entonces, lo que haremos es que no haya una desigualdad, o que no se siga abriendo la brecha de desigualdad entre los regímenes laborales de todo el país. Una pregunta. Estamos hablando entonces de los CAS, de la CTS, de la ratificación, que se ha avanzado definitivamente, es un avance. Claro, no hay nada perfecto, pero ¿qué comentarios nos puede decir en relación al proyecto de ley 6368, comúnmente denominado CAS con derecho? Por ejemplo, ¿por qué el artículo 5 perpetuaría la inestabilidad laboral en el Estado? Mire, señor periodista, nosotros hemos rechazado categóricamente de este proyecto de ley el artículo 3 y el artículo 5, donde en el primer artículo 3
este, había un contrabando de que todos los trabajadores acá pasarían a servir. Son todos los que tienen que servir, que no ha avanzado absolutamente nada. Y lo otro es que con el artículo, la cláusula quinta de dicha ley, los trabajadores CAS obviamente pasarían a una inestabilidad total. Por eso que siempre es bueno discutir y analizar antes de a las locas estar aprobando dispositivos para que posteriormente los compañeros sufran el detrimento y la precariedad en la que se van a encontrar. Por lo tanto, yo pienso de que en esta segunda votación que va a haber la próxima semana en el Congreso, esperemos que se corrija lo que nosotros estamos solicitando y que no se estén poniendo en peligro la estabilidad laboral de miles de trabajadores CAS del país. Correcto, o sea, va a haber una segunda votación. O sea, lo que se aprobó es en primera votación y la semana que viene Sí. se vota y ahí vamos, la CTE, otras organizaciones también van a cuestionar, van a exigir que el artículo 3 y 5 no vaya. Eso es lo que nos están transmitiendo. Ya lo hemos cuestionado desde el momento que salió. Desde el momento que salió hasta 48 horas antes de la aplicación de este dispositivo, cuestionamos que nosotros no nos responsabilizamos de la arbitrariedad de este artículo de inestabilidad laboral para los trabajadores CAS y rechazamos contundentemente ese artículo. Pero bueno, se ha aprobado tal cual, simplemente han hecho una corrección mínima, pero en el fondo sigue quedando lo mismo, ¿no? O sea, podríamos decir que la CTE rechaza el proyecto en su conjunto, especialmente los artículos 3 y 5 por su carácter regresivo. Podríamos decir que la CTE, tal como lo demuestran los convenios colectivos del año pasado, ratifica el convenio colectivo del 100% de su CTS. Como no había todavía el proyecto de ley aprobado en ese momento de ese pliego, entonces se aprobó el 14% y se destinó 77 millones de la negociación de los estatales, se disminuyó el espacio fiscal que nos correspondía, se disminuyó 77 millones y se entregó a nuestros hermanos CAS que no tenían compensación por tiempos de servicio. Y la compensación de tiempo de servicio de todo el país, a todos los trabajadores. Desgraciadamente, el régimen 1057 es un régimen muy precario jurídica y laboralmente, de tal manera que tenemos que también indicar que nosotros desde un comienzo hemos venido luchando por los trabajadores más pobres de los CAS, que ganan 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, y por ellos hemos venido luchando en todos los pliegos de reclamo, porque también usted entenderá que hay CAS y CAS, no hay CAS de 10.000, de 12.000, de 14.000 soles, que son los que nunca van a salir a luchar, ¿no? Los que han salido son los CAS proletarios, los CAS más humildes, ¿no? Y bueno, a ellos les corresponde y bienvenido que les den un sueldo de gratificación. Correcto. Una pregunta, Domingo Cabrera. ¿Qué acciones, qué demandas jurídicas, qué coordinaciones con otros gremios está organizando la CTE Perú como organización? O sea, ¿cuáles son las medidas de lucha? ¿Qué acciones jurídicas se van a interponer? ¿Qué nos podría comentar sobre el particular? Mire, compañero, no sé si me estará escuchando. Sí, sí lo estamos escuchando. Hay un ruido bien fuerte. Ya no, sí, adelante. Sí escuchamos correctamente, Domingo. Adelante. Ante su importante pregunta, las centrales estatales nos hemos reunido
para tomar algunas acciones de lucha para que se cumpla lo que el Congreso de la República ha aprobado. Se cumple con el pago, con el proyecto de ley y la ley que se ha aprobado para las regiones en lo que concierne al CAFAE. No es posible que en los gobiernos regionales existan trabajadores con un CAFAE de 1.300, 1.200, mientras que hay otros CAFAE que les corresponde también, por su lucha que han hecho, de 3.000, 4.000. Eso no es justo. Pero ya se aprobó que se aumente el CAFAE. Miren, ya se aprobó hace 2 meses, 3 meses, y se sigue dilatando el problema con mesas de diálogo, con mesas técnicas, y esperamos que eso se tiene que cumplir. Los compañeros de las regiones hoy día están llegando a Lima, y con los cuales sostendremos también en nuestra confederación una reunión para exigir el cumplimiento de la ley. Por otro lado, el gobierno está viendo las leyes que saca el Congreso en relación a los trabajadores. Por ejemplo, queremos aprobar la próxima semana la ley que otorga los derechos a los trabajadores CAS. No se pongan obstáculos y el gobierno ponga observaciones, porque eso sí sería una ofensa a los que ganan menos, ¿no? Sobre todo los que ganan menos. Y nosotros vamos a exigir en una marcha en Lima sobre el cumplimiento de los acuerdos pactados, como también el cumplimiento de algunos derechos que hemos obtenido en las negociaciones anteriores, que hasta ahora no se cumple, y Economía y Finanzas está reteniendo el fiel cumplimiento de los acuerdos pactados entre el gobierno y las centrales sindicales. O sea, podríamos decir entonces que CTE Perú como organización está convocando a una movilización nacional, a la presentación también incluso de acciones de inconstitucionalidad y articulación con otras confederaciones. Domingo Cabrera. Las confederaciones estamos articuladas. Bien. Estamos articuladas. De las 5 confederaciones, 4 están articuladas permanentemente y estamos saliendo. Las organizaciones que se dividan o que se separen de esa articulación unitaria es responsabilidad histórica de aquellos que quieren hacer sus luchas solas. Y entonces, cuando ya hacen luchas solas, entonces quien pierde son los trabajadores, no los dirigentes sindicales. El problema está en que, por el paso de muchos años, creen de que las cúpulas podemos hacer lo que se nos dé la regalada gana. Las cúpulas ya no existen en la actualidad. Lo que existen son las bases, y las bases son los que ordenan a las cúpulas por acuerdo de sus eventos orgánicos que tenemos. De tal manera que nosotros no podemos estar haciendo cosas que las bases nos han ordenado. Y las bases nos han ordenado unidad. Unidad. No hay otra salida. De lo contrario, estaremos fregados toda una vida por intereses mezquinos, políticos o qué sé yo. Pero nosotros estamos unidos. Estamos unidos 4 centrales y estamos convocando a la otra central hermana para que, al margen de las debilidades o al margen de los problemas personales, nos podamos unir en un solo horizonte. Es así como ha sucedido la lucha de los trabajadores de la seguridad social. La CTE afrontó y estuvo con ellos hasta el último minuto, como también con la derogatoria de la 16 de los trabajadores de salud y de las municipalidades. Estuvimos 48 horas antes haciendo la pelea en el Congreso, y felizmente que esa ley ha sido derogada en el Congreso y ha sido publicada el día de hoy en el medio de comunicación. Por eso que los gremios de la seguridad social unidos por primera vez hicieron frente a la corrupción, al nepotismo y a la corrupción generalizada que existe ahí, con funcionarios corruptos que tienen en sus manos a 11 millones de asegurados, y desgraciadamente, como a usted le consta,
los ambientes de la emergencia, por decir lo mínimo, están abarrotadas como si fueran tamales los pacientes asegurados de la República porque no tienen los insumos para poder atenderlos. Muy bien, Domingo Cabrera. ¿Cuál es su mensaje final a los trabajadores, a la población en relación a estos temas? A la población decirle que se viene un proceso electoral, y en ese proceso electoral tenemos que unirnos bajo objetivos concretos y hacia mensajes reales. Seguramente los partidos políticos empezarán a regalar galletitas, diarios, carnet y migajas a la población para un voto. Nosotros tenemos que votar por programas, por lo que van a hacer, y no por lo que piensan después hacer. Tienen que decir los candidatos qué van a hacer, cuál es su programa de gobierno, y sobre eso luchar hasta el final. Sabemos que hay una diáspora de partidos políticos que no se han puesto de acuerdo, y ahora tenemos 37 o 38 que se van a la contienda. Muy bien. En lo que corresponde a mí, tengo que decir a la izquierda peruana que se tienen que unir, porque también hay posibilidades en el camino de unirse con un solo candidato, con una sola plataforma, y todos hacia ese horizonte. De lo contrario, cerca del 80% de los partidos de izquierda que no se unan perderán sus inscripciones, y ahí quedará todo este engaño y toda esta situación que se nos ha presentado recientemente. A los partidos de derecha ni qué decir, ¿no? Ellos... Sí, adelante, Domingo. Hay interrupción en la señal, pero igual, adelante, Domingo, te escuchamos tu alocución final. ¿Aló? Sí, adelante, Domingo, estabas culminando tu exposición final. Sí, te escuchamos. Adelante, Domingo. A los partidos de derecha también les decimos muy bien, porque las crisis de la derecha en el gobierno ha trastocado lo más profundo del pueblo, y por lo tanto yo no creo que sea fácil gobernar si que no cumplen con sus programas de gobierno. Hay crisis económica, hay crisis moral, hay crisis de gobierno, crisis tras crisis hemos pasado estos últimos 2 años y medio. Sin embargo, ha habido un Congreso que ha venido apoyando la crisis del gobierno y no se han resuelto los problemas fundamentales de la población. Ha habido, ustedes saben, discursos políticos de 5 o 4 horas, pero de los cuales todo fue una mentira. Ahí están los 10 colegios diarios, no se ha hecho más que uno en todo este periodo, los hospitales, los centros médicos, el primer nivel de atención destrozado, en esa lupa DOMI destrozado, hay una deuda infernal entre los compañeros asegurados. Por eso que es importante un recambio. Al ministro de Trabajo no cumple con lo que promete y se mantienen en los cargos solamente para llevar sus suculentos sueldos, pero en realidad la clase trabajadora ha sufrido un revés en estos 3 últimos años con este gobierno. Desgraciadamente, el gobierno que hasta ahora está es un gobierno del presidente Castillo, porque a él lo eligieron, y hay una continuidad de una incapacidad total y de una corrupción total, donde se defiende ministros corruptos y donde se trata de callar la voz del pueblo. Esperamos que la voz de los que no tienen voz siga adelante, escuchando a los líderes de la República. Muy agradecido, Domingo Cabrera Toro, secretario general de la Confederación de Trabajadores Estatales del Perú. Muy agradecido por tu participación. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Hacemos una pausa y venimos con un tema muy importante, la justicia fiscal y tributaria y la reforma, a cargo de un especialista. Una breve pausa y regresamos.
que nos siguen semana a semana en este esfuerzo de nuestra federación por tocar temas de carácter sindical reivindicativo, pero también que ello no signifique que estamos ajenos como ciudadanos a participar en el debate público, en el debate político. Bueno, el día de hoy teníamos prevista a un invitado, el compañero Jorge Coronado Marroquín. Él es el que encabeza una red de especialistas en materia que analiza, digamos, los temas de justicia fiscal. Evidentemente están conectados con asuntos de carácter fiscal, digamos, fiscal y tributario. Parece que fuera lo mismo, pero tiene una diferencia, porque la política fiscal tiene que ver cómo el Estado se provee o recauda los ingresos públicos que necesita para su funcionamiento. A diferencia que la política tributaria está estrictamente dirigido al tema de la recaudación tributaria. Es un poco como que el conjunto sería la política fiscal y una fracción muy importante es la política tributaria. Bueno, lamentablemente nos acaba de informar el compañero que reside en la hermosa Costa Rica. Es un analista que viaja constantemente y que, dado nuestra vinculación con la Internacional de Servicios Públicos como federación, frecuentemente encontramos. Y bueno, dado que me ha dejado acá un cuadrito, no sé si lo está exponiendo nuestro buen amigo, yo quisiera avanzar y quedamos en deuda para la siguiente semana para ver este material, desglosarlo. Bueno, nosotros habíamos planteado varias cosas, ¿no? Y él nos alcanzó lo siguiente. Es evidente que estamos en una coyuntura electoral donde este tipo de preocupaciones, si quieren, asuntos de planes de gobierno o programas, se tienen que poner en el tapete. Ahí vemos en nuestro comparativo, ¿no? Tenemos un fraude, habla el compañero Cuadro, habla de un fraude fiscal es gigantesco. Un fraude fiscal significa que el dinero que debe entrar, por lo menos así está diseñado en el marco de la ley, que sin embargo no entra a la caja pública. Si no entra a la caja pública, no hay posibilidad que el Estado pueda atender o responder, transformando esos recursos en bienestar para la población, que en concreto es su atención primaria. Evidentemente el tema de salud pública, el tema de la educación pública, el tema de la seguridad pública, en estos tiempos es tan sensible, el tema del funcionamiento del aparato mismo del Estado y las posibilidades de poder invertir o intervenir directamente o en coparticipación con el sector privado para obras de infraestructura pública, ¿no? Puentes, carreteras, represas o reservas y un sinfín de otras ocupaciones. Por ejemplo, cómo poder inyectar dineros para que se pueda estimular el mejor funcionamiento de las pocas empresas públicas que ya tenemos. Bueno, y aquí vemos que conforme nos envía nuestro buen amigo hay mucha publicidad ahora, nuestro buen amigo Jorge Coronado, bueno, acá tenemos que la evasión fiscal en América Latina en el año 2023, que es el que se puede rastrear con mayor precisión, dada la exactitud de las cifras que siempre se pretende, se ubicó en la cifra de, esta monstruosa cifra en dólares, de 433.000 millones de dólares. Y esto, en términos, digamos, que podamos entenderlo mejor, equivale al 6,7% del PIB regional, el Producto Bruto Interno de la región. La región, evidentemente, está referida a América Latina. Esta evasión fiscal, es decir, el dinero que, conforme a las leyes, ha debido entrar y no entró.
Bueno, y la evasión de una fracción de esta tributación, que es el impuesto sobre la renta corporativa y personal, se ha rastreado en 4,6% del PIB regional. Es decir, estamos hablando de que el diferencial es aproximadamente de 2 puntos respecto del total de evasión, ¿no? Estamos hablando de un solo tipo de impuesto, que es el impuesto a la renta. Y en la evasión al valor agregado, bueno, en términos generales, lo que acá en nuestro país se conoce como IGB, digamos en otras latitudes, también es lo mismo, pero se le llama IVA, ¿no? Corresponde al 2,1% del PIB regional. Es decir, que sobre los temas de la renta, los impuestos a la renta, están los 2/3 de evasión tributaria para América Latina, dentro de los cuales evidentemente está nuestro hermoso país. Hay otro cuadrito más, ¿no? Que cada PIB regional representa aproximadamente 65.000 millones de dólares. Dineros que evidentemente necesita el bienestar de la población. Y acá he hecho un rastreo entre todos los países en el cuadro 2, no sé si lo puede localizar por favor nuestra producción. Tenemos aquí varios países encabezando Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, ¿no? Y México, vemos, evidentemente este es un cuadro preparado por el compañero Coronado, no aparece en este, sino en el siguiente cuadro, el tándem, casi al último, faltando dos colocaciones, contando desde abajo, nuestro país tiene un 10% de gasto tributario. Este término que nosotros queremos contribuir a difundir, ¿qué cosa es gasto tributario? Es simple y llanamente dinero, no por la evasión, que es directamente un tema hasta delictivo, sino que dinero que estaban diseñados para que ingresen a la caja pública, el Estado o el gobierno, en su caso el poder, en este caso el Congreso de la República, emite normas que o lo exoneran o lo inafectan o simple y sencillamente se derivan de lo que debió haber entrado a la caja pública, por ejemplo, para algunas exoneraciones del pago de algunos impuestos, el IGB, el impuesto a la renta, etc. Este conjunto de dineros que por una ficción legal debió entrar y no entran, porque está autorizado legalmente, se denomina beneficios tributarios. ¿Y cuánto representa en nuestro país? 10,7 del PIB total, ¿no? De la recaudación, el gasto tributario, recaudación potencial debería incrementar. Si es que no hubiera el año 2020, que es el último ejercicio que registra este estudio, señala en 10,7 puntos porcentuales, y eso lo vemos cuando analizamos noticias como la de los 30 años que se le da de exoneración de reducción de la carga tributaria a las empresas agroexportadoras, y así un sinfín de otras consideraciones. Pero nosotros queríamos, y justamente nos preparó un pequeño resumen el compañero Coronado, le dijimos, ¿qué plantearía usted si fuera un especialista en el gobierno, un alto funcionario, un consultor? ¿Qué propondría usted para una reforma fiscal que transforme la economía y que transforme evidentemente los servicios públicos? Y con ello el manejo del tema político. Y bueno, él planteó 7 ejes estratégicos que debe atender una reforma fiscal mínima, seria, que pueda mejorar y elevar las finanzas públicas. Y bueno, habló de que hay que incrementar la presión tributaria como un primer tema, pasar de un estimado de 14% actual hacia un mínimo del 18 puntos porcentuales, una primera tarea, digamos, que todo gobierno debe estar atento a proponer a la ciudadanía, ampliar la base tributaria, porque casi más del 70% de la PEA, o sea, de la población económicamente activa, no está registrado a efectos del sistema tributario, ¿no? La propuesta es examinar, revisar y ajustar el tema de la simplificación de regímenes de las microempresas. Un tercer punto, reducción de la informalidad económica, laboral y financiera, que tiene que ver con la ampliación, porque la enorme informalidad
no genera precisamente más cantidad potencial de contribuyentes. Y es evidente que hay una carga tributaria que se está sustrayendo, escondida bajo la informalidad. Un cuarto punto es evidentemente combatir la evasión y la elusión tributaria, es decir, atacar todo lo que son las malas prácticas de llevar dineros que se han generado acá, aparte de, digamos, la fracción que corresponde al pago de tributos afuera de nuestro país, sustrayéndolo a través de evasión o elusión, que es un mecanismo que desnaturaliza la actividad económica para poder evadir los impuestos. Lo último, incrementar los impuestos progresivos, los impuestos directos y reducir el modelo regresivo, ¿no? El modelo regresivo significa que la carga impositiva está basada actualmente en demasiado porcentaje en impuestos indirectos, que no miden la capacidad contributiva. Y hay que hacer más bien lo inverso. Según la capacidad contributiva, debemos poner la carga tributaria en los agentes de la economía. Y el último tema, revertir las cargas sobre la renta del trabajo y el capital. Si examinamos los últimos 30 años, se han aumentado el impuesto a la renta, al impuesto a la renta cuarta y quinta categoría, que son propiamente la del trabajo, y se ha decrecido los impuestos al resto de otras cargas, como las de empresa, la de dividendos, la del uso de los bienes para efectos de alquileres o de colocación de dineros. Bueno, estos temas evidentemente no lo hemos podido desarrollar, queda en anuncio para que la siguiente semana, ya con un poquito más de ajuste, digamos, de previsión, podamos desarrollarlo con el especialista que hoy día lamentablemente no nos ha podido acompañar. Eso es todo, queridos colegas, compañeros, amigos, y quedamos con nosotros muy agradecidos por su audiencia. Hasta la próxima semana.